dos caminos. Dos caminos que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decidir sobre ellos. No hay tres, dos. El primero es el que comúnmente uno se plantea en la existencia, y es que la suma de los fracasos, la suma de las pérdidas, la acumulación de las lágrimas hacen posible que uno no lo vuelva a intentar. Uno se vuelve cobarde en el corazón, se acostumbra simplemente a vivir la vida que uno ha tenido, y muchas veces cuando en el corazón siente la necesidad de volverlo a intentar, existe un veneno que va llenando el ser que se llama miedo. Buenas. Y entonces aparecen seres humanos que cuando la conciencia o el estado de conciencia le dice, oiga, qué rico, buenos días, qué rico verte. Gracias. Y aparecen seres humanos que cuando se sienten motivados por algo, como por ejemplo una charla de estas, uno se vuelca adentro de uno mismo y dice, uy, yo sí creo que a mí me ha dejado la oportunidad, la vida de soñar. Entonces uno se plantea cosas importantes, se hace ilusiones importantes, uno se da cuenta que tal vez ha habido una vida tan monótona o que la ha planteado en una monotonía tan fría, que el corazón ha dejado de palpitar y el día menos pensado, en un acto de conciencia, se da cuenta que está repitiendo las mismas historias, las mismas cosas, se volvió, como dicen actualmente, en un modo automático, donde todo es igual, donde todas las cosas terminan siendo igual. Seres humanos que se esconden en instituciones, dicen, o en religiones, que es mucho más fácil, donde Dios se convierte en aquel Dios que le tiene lástima, donde los grupos se convierten en esos grupos de apoyo, donde los seres humanos sienten los apoyos, pero a la final ese pobrecito porque fracasó, esa pobrecita porque terminó su matrimonio, o esa capacidad que al final termina el ser humano de sintiéndose lástima o tenerse lástima a sí mismo, que creo que uno por más que quiera no debería hacerlo, pero terminamos allá, hace posible que esos seres humanos, teniéndose lástima a sí mismo, terminen siendo uno más del montón. Un texto que no se lee frecuentemente, pero que está en el libro de las Crónicas, que es del Antiguo Testamento, nos muestra algo de lo que puede significar aquellos que terminan siendo anónimos en la vida, un más del montón, un número más de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o un número más de una cédula de ciudadanía. Tiene que ver un texto donde dice que el profeta Daniel escribe Daniel en el texto, en el libro de las Crónicas, sobre el rey David. Dice que el rey David un día cualquiera se levanta y él suspira y dice, ¿quién me diera, dice el texto, quién me diera de tomar el agua que mis enemigos están tomando? Los pongo en contexto. Dice que en ese momento los israelitas estaban peleando con un pueblo que los estaba tratando de invadir, y el pueblo se asentó en el lugar donde el agua que estaban bebiendo para atacar al pueblo era el agua más bonita, más fresca, más pura. Y el rey un día cualquiera se levanta y dice, ay, ¿quién me diera de beber esa agua? Y habían tres de sus generales, tres que estaban escuchándolo en ese momento, que al escuchar la voz del rey, de David, escribe Daniel en el libro de Crónicas, se entusiasmaron y fueron a buscar el agua en el lugar donde estaba el pueblo que quería atacar a los israelitas. Eran 20,000 hombres, dice la palabra de Dios. Y tres se fueron hasta allá, sacaron el agua del pozo y se lo trajeron al rey. Pasó de todo, porque eran 20,000 hombres esperando. Atacaron a los israelitas, tres generales fueron por el agua, regresaron con el agua. Pero el libro de la Crónica dice lo siguiente, que David tuvo cualquier cantidad de reyes, cualquier cantidad de comandantes, pero nunca como estos tres. Que cuando uno escucha que la voz de la conciencia, a la final, que la voz de Dios, te está animando a hacer algo diferente con tu vida, uno se queda siempre en buenas intenciones, porque el día menos pensado uno se ha llenado de miedo, producto de los fracasos,
las pérdidas, todo aquello que la vida a veces golpea difícil, y uno se termina acomodando, como en esa parte organizacional de esta empresa, uno más de un montón, un ser humano que se dedica simplemente a cumplir ciertas normas y a ejecutar ciertos perfiles por los cuales uno se ha contratado, pero termina nivelándose por lo bajo y lastimosamente estos seres humanos terminan muriéndose sin ninguna historia que contar sobre ellos. ¿Sabe qué es lo más doloroso? La gran mayoría de los seres humanos son así. La gran mayoría de los seres humanos siempre ven impedimentos cuando no se puede, siempre ven impedimentos porque uno se conoce y dice no puedo más, porque fracasé, porque me fueron infieles, porque hice algo y no salió bien, porque deja marcado la conciencia o el corazón una relación que se empezó, un trabajo que se hizo mal. Además, una cultura como la de nosotros los paisas, donde nos enseñan a ser siempre perfectos y tener cero tolerancia a aquello que sale mal. Y a veces esa cero tolerancia hace que cualquier cosa que nos salga mal termina generando en nosotros frustración y no lo volvemos a intentar. Vamos a hablar sobre las mamás, enseguida llego allá, porque quería hacer esa introducción, porque hablar del liderazgo dentro de cualquier institución o dentro de cualquier manera donde nos sentamos a trabajar o el organigrama de una empresa es entender que jamás una persona puede llegar a ser líder si esa persona no se decide hacerse líder a sí mismo. Que nadie, absolutamente nadie que tenga un cargo de responsabilidad, ese mismo cargo le genera un liderazgo. Son dos cosas distintas. Que el líder es el que es capaz de levantarse como el ave fénix sobre las ruinas de la vida que ha tenido que vivir y sacar adelante el proyecto de acuerdo a los procesos internos de cualquier organización, sabiendo que ese proyecto lo va a hacer de la manera como él es capaz de hacerlo. Porque los seres humanos tenemos ese destino, y es que cada persona le pone a lo que hace lo que uno sabe hacer. Y de alguna manera, eso que sabe hacer es lo que marca la diferencia de que otro lo pueda hacer. De otra manera, es lo que yo soy consciente de lo que puedo llegar a liderar en proyectos dentro de una empresa, en cuanto que yo me levante sobre lo que me ha pasado y deje de llorar sobre la leche derramada. Mire, una de las grandes enseñanzas que nos va a costar mucho entender es que Dios nunca nos tiene lástima, jamás. Perdón, yo me siento ante Dios, le cuento todo lo que me ha pasado, Dios me abraza y me dice, ¿y qué vamos a hacer para salir de esto? O sea, yo no considero a Dios el que se sienta frente a mí, llora conmigo y dice, bueno, dejémoslo ahí, en ese fracaso de la existencia. Porque el mayor testimonio del ser humano no es encontrarse con Dios, eso nos pasa a todos. Es que Dios transforma la realidad y hace que nosotros salgamos de lo lastimoso que pueda llegar a ser a terminar siendo victoriosos, que a la hora de la verdad es lo único que me interesa en esta vida. Por eso, las grandes instituciones, las grandes empresas, los grandes empresarios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, buscan aquellos cazadores de talentos, seres humanos que lideren proyectos, no porque la vida le haya sido fácil o porque tenga cualquier cantidad de estudios para hacerlo, porque tienen la calidad humana de demostrarse a sí mismos que es capaz el ser humano de volverlo a intentar las veces que sea, porque a la final eso significa ser líder. Yo les he hablado de Carlos Slim, ¿se acuerdan? Carlos Slim algún día, y esto de boca de él que me lo contó, algún día quería fusionar empresas. Eso es un trabajo de fusión de empresas. Y para hacer la fusión de empresas y construir una nueva empresa, hizo una convocatoria con cazador de talentos y todas esas cosas. Y en esos cazadores de talentos convocó a 20 personas para encargarse de la dirección de esa nueva empresa. De esas 20 personas tenía que escoger tres. Cuando él ya llegó a la parte de, como en un salón de estos, hablar con los 20, eran 12 mujeres y 8 hombres. Él se sienta y la primera pregunta que hace es, ¿cuál de las personas que están sentadas con él se han separado?
Parece extraño, ¿verdad? Porque después de una selección de personal y después de una selección tan horrible donde el salario es exorbitante, uno pensaría otra cosa. Y de las 20 personas que estaban ahí, 11 personas levantaron la mano y dijimos, nosotros estamos separados. Las 9 personas siguientes, él preguntó, ¿y ustedes? De esas 9 personas, 6 dijeron que estaban solteros, el resto que estaban casados. Hizo sacar a todos menos a las 11 personas que habían sido separadas. Y le preguntó, de ustedes 11 que se han separado, ¿cuántos de ustedes lo han vuelto a intentar? De los 11. Efectivamente, 5 lo volvieron a intentar y el resto no lo volvió a intentar. A los que no lo volvió a intentar, él se acerca, les da la mano, le dice muchas gracias, hasta aquí terminó su proceso de selección, fue un placer haberlos tenido este proceso de selección. Y a los 5 que quedaron, los entró otra vez al salón. Sacó los otros. Efectivamente, a los 5 que no habían tenido ninguna relación, les preguntó, ustedes que están solteros, ¿cuántos de ustedes lo volvieron a intentar? Todos lo volvieron a intentar, 3 se quedaron solteros, a los que estaban solteros los despidió, a los que lo volvió a intentar los dejó. Parecerá absurdo esto, pero él decía una cosa que sí es cierta. Yo no puedo entregarle la responsabilidad de unos cargos administrativos a una empresa, a una persona que en su corazón se cultive con la cobardía. No soy capaz. Yo no soy capaz de sentarme a entregarle, gerenciar una empresa o gerenciar un departamento de una empresa. No solamente una persona que ha estudiado, se sobreentiende que hemos estudiado, es una persona capacitada en la vida para llegar a ser líder en cuanto que su vida se convierta en un testimonio de liderazgo. Y el líder no es el que no haya tenido tal vez las heridas de la vida, no. Es el que es capaz de levantarse de las heridas de la vida, disfrutar de la existencia, tomar decisiones sobre su vida y ser feliz. ¿Saben qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Que nos cultivamos o pensamos que porque hacemos un PhD en administración de empresas o porque tenemos un doctorado o 2 doctorados más, se nos van a abrir unos puestos de trabajo. Ya la gente no está contratando por lo que estudiamos, está contratando en cuanto que cada uno de nosotros seamos capaces de sacar proyectos, pero el mayor proyecto que uno tiene que sacar o la mejor empresa que uno tiene que sacar es uno mismo. ¿Y hasta dónde? Salir de un espacio de estos es seguir llorando sobre la leche derramada. ¿Hasta dónde salir de un espacio de estos sin continuar la vida? Es seguir llorando porque fracasé en un matrimonio, porque no quiero volverlo a intentar, porque no creo en el amor, porque estoy peleada con la vida. Una situación de esa no necesita una persona así. Una persona así es el que se sienta sobre la vida, el que agradece la existencia, el que tiene la integridad enorme para volverlo a intentar, el que es capaz de cerrar ciclos de la existencia y aunque la vida le haya dado unos golpes bajos, se levanta una y otra vez y hace lo que uno llama un proyecto de vida. ¿Y qué es el proyecto de vida? Lo que yo decido hacer sobre mi vida con tiempos establecidos para ejecutar. Ay, deberíamos tomar un cafecito con el gerente, ¿sí o no? Me siento que me posee ese espíritu. ¿Ibas a decir algo? Entonces, cuando uno quiere liderar algo, viene lo segundo que hace parte del liderazgo, y es que yo no mando, yo no digo hagan esto, sino hagamos esto. Yo no delego, yo me meto en la delegación. Yo soy el artífice de una responsabilidad, pero también hago parte para que esa responsabilidad se haga. Igual, se lo aseguro, que cualquier proyecto que yo haga en mi vida, si ese proyecto yo no le pongo tiempo de realización, es un proyecto que el tiempo termina matando. Mire, yo conozco personas que quieren casarse, pero si yo estoy con Dios, si yo estoy con Dios, yo tengo que tener la certeza de que me va a bendecir con alguien. Organice su matrimonio desde ahora, si sea que no tenga nadie, porque yo sé que Él no me va a fallar. Mire, una de las cosas que a mí me encantó fue cuando yo estaba en silla de ruedas y no volvería a caminar. Ustedes saben eso. Y entonces, estar caminando en silla de ruedas o vivir en silla de ruedas
cuando el diagnóstico es jamás volverás a caminar, es una realidad que uno dice, yo tengo que aceptar la realidad, la acepté. Pero tenga la seguridad que aunque yo estaba en silla de ruedas y aunque no podía levantarme de la silla de ruedas, yo sabía que él me iba a hacer el milagro. No sé cuánto, pero sabía que iba a ser el milagro. Ya tanto la fe que yo tenía en ese milagro, así el doctor me dijera que jamás volvería a caminar, que un día cualquiera le prometí a alguien que le iba a regalar esa silla de ruedas, sabiendo que el médico me dijo que jamás la podía dejar. Yo sabía que lo iba a fallar. Aquí están. Los líderes son los que se levantan como el ave fénix y no siguen llorando sobre lo que les pasó. Solo el que ve una persona que tiene un departamento, que tiene una construcción, una responsabilidad, y sé que yo la voy a sacar adelante con mi equipo de trabajo, porque sé que estoy metido hasta el alma y que eso no me va a quedar grande, porque tengo gente capacitada, tengo un espíritu luchador y a la final tengo a Dios de mi parte. Porque el cielo no es para los que rezan, sino para los que aman. Allá no es para las personas que rezan mucho, se mantienen en las iglesias, por Dios santo. El cielo se conquista con el amor. El cielo se conquista con la capacidad enorme de levantarse. Yo, que he tenido que ver la muerte muchas veces frente a frente, producto de mis 25 operaciones, les cuento un secreto, yo no le tengo miedo a la muerte. Ojalá que cuando me encuentre cara a cara con ella diga, ve, no me di cuenta porque estaba trabajando en mis proyectos, disfrutando de mis sueños y disfrutando de mis ilusiones, que a la final viviré intensamente y cuando me toque partir ya no le tengo miedo a la muerte, como diría aquel gran poeta. Nada te debo, muerte, nada te debo. Todo he dado, he amado, el cielo quemó mi rostro. Vida, nada te debo. Vida, ya estoy cumplido. Mi saldo está cumplido. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo seguir siendo mediocre. No lo puedo hacer. Dios a mí no me quiere mediocre. Dios me quiere un guerrero. Además, los únicos destinatarios del amor son aquellos corazones que luchan como los guerreros todo el tiempo para cumplir sus sueños. Allí el corazón está dispuesto a amar. Aquellos cobardes, aquellos que siguen contando historias, aquellos que siguen lastimando porque no les fuera bien las cosas, aquellos que siguen llorando sobre la leche derramada, aquellos seres humanos que les gusta que le tengan lástima, aquellos seres humanos que les gusta decirse pobrecitos, aquellos seres humanos que les gusta tener la facilidad de que la gente se conmueva producto de sus errores o de sus fracasos. Esas personas están incapacitadas para amar, porque el amor jamás entrará en el corazón de un cobarde. O si no, miren a las mamás. Miren a esos seres humanos que yo conozco de primera línea. ¿Saben cuántas mujeres se quedaron solas y sacaron a reco de muchachitos? ¿Saben cuántas de esas mamás agarraron a esos muchachos, les dieron los valores y todavía hoy los siguen sosteniendo con la oración? Por eso, si algo tengo claro es que en el cielo, muy en el cielo, muy arriba en el cielo, está el lugar destinado para aquellas mujeres que con dolores de parto siguieron trabajando, con la barriga llena porque estaba embarazada, nunca se cansaron, porque la gripa nunca las tumbó, que conocí mamás que con COVID seguían trabajando por sacar adelante su familia, porque son esas personas que son capaces de entregar su vida incondicionalmente, que a veces uno extraña cuando parte. Porque yo soy lo que soy, como decía yo en la misa el mes pasado, que también lo conté de Carlos y también me reuní con tu hermano, que me decía, Alejo, y da igual. O sea, hay seres humanos que nosotros somos lo que somos por una mamá echada para adelante. Una mamá, como decimos los paisas, berraca, una persona capaz, una mujer que lloraba, se limpiaba las lágrimas y seguía adelante, una mujer que fue capaz de quedarse sola por sacar a esos muchachos adelante. Y como decía, me decía Fabián, que la mamá de él, a todos los contentaba con tintico y con pan de quesito. Y le decía, no, ya todas las cosas ya salieron bien y están bien y no habían salido todavía. La capacidad que uno tiene de sacar adelante a la familia nunca. Se le olvide que una mamá jamás se nivela por lo bajo. Jamás. Y una sociedad de estas
y una situación económica como la que estamos viviendo, brillan no los que se acomodan, sino los que se desacomodan. Brillan no los que están contentos con lo establecido, sino que son capaces de aportar a lo establecido de su manera de ser. Brillan porque tienen ideas, porque trabajan en común. Brillan porque somos capaces de amarnos. Y ojalá que las mamás nos hayan dado un pedacito de ese corazón que nunca se arrugaba, ese corazón que amaba incontablemente, que amaba con todas las fuerzas, ese corazón que tenía Dios. Porque vuelvo a decirles, el cielo no es para los que rezan, eso cualquiera lo puede hacer. El cielo es para los que aman y eso no lo puede hacer todo el mundo. El cielo no es el que se mantiene en la iglesia, el cielo es para el que es capaz de dar a los demás. Porque tenga la seguridad, y con esto voy terminando ya la charla de ahorita. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hicieron con uno de esos pequeños, conmigo los hicieron. Por eso, mis queridos amigos de este gran grupo empresarial, ojalá que nunca se nos olvide que ser seres humanos es estar pendiente de los demás. ¿Cómo termina la historia? La historia termina que el libro de las crónicas dice que el ser humano se puede quedar el resto de la vida como un anónimo. ¿Alguien más? Una tumba vacía, un nombre bonito en una lápida. ¿Qué ha hecho en la vida? Nada. Obedeció todo el tiempo. Nunca tuvo iniciativas. Su personalidad no le permitió dar ninguna cosa más en su vida. Se limitó a un salario o a mendigar amor, que a la final es lo mismo. Se limitó simplemente a cumplir ciertas normas establecidas o ciertos horarios empresariales. Nunca aportó nada. El día más feliz de su vida fue cuando recibió el salario en un fin de semana o en quincena. Nunca amó, o si simplemente amó, le dio miedo para amar, compró el amor o compró el sexo, que a la hora de verdad es mucho más fácil. Nunca se comprometió en nada importante, terminó siendo anónimo. Aquellos NNs en la existencia, que como dicen los griegos, nunca tuvieron la posibilidad de hacer algo. Su nombre se perdió en el transcurso del tiempo y su vida fue lo suficientemente mediocre para que ningún poeta lo pueda cantar. ¿Quién cambia sociedades? Los amantes. ¿Quién cambia sociedades? Los que se levantan sobre sí mismos, los que luchan contra su cobardía, eliminan en sus corazones el miedo. ¿Quiénes cambian sociedades? Los que asumen proyectos, los que son capaces de trabajar con los demás. ¿Quiénes son los líderes? El que es capaz de liderar la mejor empresa, que es uno mismo. Los que no siguen llorando sobre lo que pasó, sino que empiezan a reírse por los nuevos proyectos. ¿Quién es el que funciona o triunfa en la vida? El que es capaz de ser, el que es capaz de ser, capaz de amar, que a la final eso es muy poco. Dice, el último reflexión que voy a hacer, dice que la palabra más prostituida en el castellano es amor, porque todos llamamos amor. Amamos, decimos que te amo, decimos que te quiero, y dice que la palabra más prostituida porque el amor genera un compromiso. Es un compromiso con uno mismo y con el otro. Si yo eso no soy capaz de hacerlo, a la final puedo decir que amo y puedo pasar la vida sin amar a nadie. Chao. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Terminé? No terminó, no. Fue duro, muy cruel. Preguntas. Ah, ¿sí?